Con su venia, rectora. Buenas tardes. Les damos la más cordial de las bienvenidas a la Cátedra UDG Pensemos en Grande. La paz como tarea colectiva. Juventud, universidad y futuro. Es un gusto presentar a las integrantes de nuestro honorable presidium, encabezado por la rectora general de la Universidad de Guadalajara, la maestra Carla Planter Pérez. Agradecemos la presencia de nuestra invitada especial, embajadora de los pueblos indígenas del mundo de la UNESCO y Premio Nobel de la Paz, doctora Rigoberta Menchú Tum. A continuación escucharemos unas palabras de bienvenida en voz de nuestra rectora general. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Me da verdaderamente muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a la primera edición de la Cátedra UDG Pensemos en Grande, un encuentro universitario que convoca a mujeres y hombres distinguidos de gran prestigio internacional en diversas disciplinas y que constituye un marco sin duda inmejorable para dar inicio a las actividades académicas del ciclo escolar 2026A. Antes de iniciar, quiero saludar de manera muy especial a las y los jóvenes que hoy llenan de vida este Paraninfo con su presencia. Qué gusto de verdad ver aquí a tantas alumnas y alumnos y saber que nos acompañan estudiantes que vienen de Tepatitlán, de Zapopan, de Tonalá, Tlaquepaque, Tlajomulco y Ocotlán, jóvenes de la licenciatura en periodismo, de la licenciatura en construcción de paz, del doctorado en derechos humanos, de las maestrías en resolución de conflictos y en políticas públicas, así como de diversas escuelas preparatorias. Su presencia de verdad nos recuerda que la universidad late, piensa y se transforma con todos ustedes. Asimismo, me alegra profundamente compartir que este encuentro se sigue de manera simultánea en más de 98 puntos en nuestra red universitaria, distribuidos a lo largo y ancho de todo el estado. A todas y a todos quienes nos acompañan a la distancia aquí afuerita también que acondicionamos un lugar. Gracias por ser parte de esta conversación académica que nos une como comunidad. Nos encontramos hoy en el corazón simbólico de la Universidad de Guadalajara, un espacio donde el conocimiento, la ciencia y el arte convergen para interpelar y construir nuestra realidad. Al levantar la vista y observar los trazos de Orozco en esta cúpula, nos vemos confrontados por una historia marcada por el dolor, pero también por una inquebrantable voluntad de justicia. En este recinto donde las ideas se vuelven actos, tenemos el honor excepcional de recibir a una mujer cuya vida es en sí misma una cartografía de la resistencia. Rigoberta Menchú Tum no es solo una activista celebrada y laureada, es la voz de identidades que se niegan a ser silenciadas, el vehículo de ideas que hoy como nunca resultan urgentes. Quien dice Rigoberta Menchú dice paz y en efecto, para hablar de ella y por ella es que comparece aquí nuestra admirada amiga. A menudo el concepto de paz ha sido reducido a una fórmula técnica y fría, la simple ausencia de conflicto armado, la mera firma de documentos e incluso con una fotografía para la posteridad. La doctora Menchú nos ha desafiado a mirar más allá. Para ella la paz no es un estado de quietud, sino una construcción dinámica y sobre todo colectiva. Rigoberta Menchú nos ha enseñado que la paz es hija de la justicia, que no puede haber paz cuando impera el racismo, cuando la pobreza es el destino manifiesto de las mayorías, cuando nuestra relación con el planeta sigue siendo de violencia y extractivismo. Rigoberta
Nos exhorta a entender que la paz supone no un proyecto que se firma un día en un escritorio, sino uno que vuelve a tejerse con cada amanecer desde la comunidad, desde la dignidad. Hoy nos convoca un tema que nos interpela directamente: la paz como tarea colectiva, no como una consigna ajena ni como un ideal abstracto, sino como algo que se construye todos los días desde la educación, desde la justicia, desde el respeto, desde la memoria y desde la participación activa de las juventudes. Una paz que se teje en lo cotidiano, en el territorio, en la forma en que una universidad se vincula con su entorno y asume también su responsabilidad social. Una paz que no se alcanza de una vez y para siempre, sino que se trabaja, se cuida y se defiende en lo cotidiano. Quiero detenerme un momento en esto y decirlo con claridad. No es casual que iniciemos esta cátedra con este tema y con la gran invitada especial que hoy nos acompaña. De manera deliberada decidimos comenzarlo así. Hablar de paz es también hablar de futuro, y hablar de futuro es hablar de ustedes, de nuestras y nuestros estudiantes, de su capacidad para imaginar otros mundos posibles y trabajar para construirlos, para cuestionar lo establecido y para comprometerse con aquello que consideran ustedes justo. La universidad debe ser ese espacio donde las preguntas encuentran resonancia y donde las ideas se convierten en acciones responsables. Tengo el privilegio de ser rectora de una universidad pública. Como tal, vengo aquí a recibir las palabras de la doctora Menchú como una línea de trabajo que debemos abordar con urgencia. Ella sostiene que la educación superior tiene una deuda con la pluriculturalidad. Tiene razón. La universidad debe ser un espacio de encuentro, una mesa puesta para el diálogo de los saberes. Nuestras aulas deben abrirse a la diversidad de las culturas con la misma humildad con que recibimos la producción cultural contemporánea de las grandes urbes o la ciencia de vanguardia. La paz puede ser construida también desde la universidad si formamos profesionales que no solo aspiren a tener éxito, sino a ser útiles a sus comunidades. Rigoberta dice que ustedes, las y los jóvenes que dan vida a esta universidad y a todas las del país y las del mundo, son los guardianes de la memoria. En un tiempo que nos empuja al olvido y al aislamiento, es ella la que nos convoca a la conexión con nuestras raíces y las del otro, con nuestra historia y la de la otra, con la alegría de quien se nos parece, pero también con nuestro dolor. Ustedes tienen la tarea de construir ese futuro en que la tecnología sea una herramienta para la equidad y no para la vigilancia, en que ser joven suponga la valentía de rechazar el racismo y la exclusión, de abrazar al distinto y darle la mano como la valerosa población civil de Minnesota, que esta semana ha hecho con tantos migrantes, muchos compatriotas nuestros. El futuro que nos propone Rigoberta no es una utopía, es un compromiso ético que refrendamos en cada acto de nuestra existencia como ciudadanas, como ciudadanos. Doctora Rigoberta Menchú, en esta universidad, en la Universidad de Guadalajara, creemos firmemente que pensar y trabajar son las avenidas que conducen al Palacio de la Libertad. Su presencia aquí nos recuerda, sin embargo, que solo piensa y trabaja con sentido quien lo hace, con el corazón puesto en la paz y los pasos orientados por la justicia. Muchas gracias, doctora Rigoberta Menchú, por acompañarnos y por compartir con nosotros su palabra y su experiencia. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, rectora, por sus palabras. A continuación, cedo el uso de la voz a la doctora Erika Adriana Loyo Beristain, defensora de los derechos universitarios de la Universidad de Guadalajara y moderadora en la conferencia magistral La paz como tarea colectiva, Juventud, Universidad y Futuro,
dictada por la Premio Nobel de la Paz, doctora Rigoberta Menchú Tum. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias, ya está. Tengo el enorme honor de acompañar la moderación de esta charla con nuestra querida doctora Rigoberta Menchú. Es una charla en la que los protagonistas son, como bien decía nuestra rectora, las y los jóvenes de nuestra universidad. Así es que una dinámica que hemos conversado es un poco que la doctora dialogue, nos dé algunos puntos que quiere compartir con todas y con todos ustedes, y después pasaríamos a las preguntas que nuestras y nuestros universitarios quieren hacerle. Voy a permitirme leer la semblanza de vida de la doctora Rigoberta Menchú. Ella es nacida en la aldea Lajchimel, en Guatemala, y es una de las figuras morales e intelectuales más significativas de nuestro tiempo. Su vida y su pensamiento han estado profundamente comprometidos con la defensa de la dignidad humana, la construcción de la memoria y el diálogo intercultural. Es lideresa social, activista, dirigente política, escritora y guía espiritual. Ha trabajado incansablemente en la defensa y reivindicación de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas, y ha tenido una trayectoria extraordinaria en los procesos de diálogo de paz de nuestra región. Fundadora y presidenta de la Fundación Rigoberta Menchú Tum, ha desarrollado durante más de 3 décadas un trabajo sostenido de alcance internacional, donde ha desarrollado iniciativas en los ámbitos de la educación, seguridad alimentaria, el respeto pleno a la madre tierra, a nuestra Pachamama, y los derechos humanos y la justicia a favor de las poblaciones más desfavorecidas. Su liderazgo ha sido clave en el reconocimiento de los pueblos indígenas en el sistema internacional, particularmente en el marco de las Naciones Unidas y en diversos procesos de paz de América Latina, en reconocimiento a su trayectoria y congruencia ética, intelectual y política. Recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 1992, así como distinciones de alto prestigio como el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, el Premio Iberoamericano José Martí, la condecoración del Águila Azteca, la Orden Cultural Rubén Darío y más de 30 doctorados honoris causa otorgados por universidades de América Latina, Europa y Asia, entre los que destacan, por supuesto, el doctorado honoris causa que le fue otorgado por la Universidad de Guadalajara en el año 1993 con el entonces rector Raúl Padilla López. Su obra escrita, de carácter autobiográfico y reflexivo, constituye una aportación esencial al pensamiento humanista y contemporáneo y a la comprensión de la paz como un proyecto colectivo, y actualmente es profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Bienvenida, querida doctora. Es un placer tenerte de nuevo en tu casa, en la Universidad de Guadalajara, y estamos listos para escucharte y después conversamos en torno a las preguntas que nuestros jóvenes quieren hacerte. Nimlah Maltiosh, Siblah Kinkikotik Oral Cherhun Iri, Sharmal Kintakuibal Namak Chiker Mam Katit, Kinsihoh Bir Rkachombal, Uchombal Katinimit, Uchombal Kawinakil, Chechalak Onogelalak. Es un enorme gusto y placer estar aquí en la Universidad de Guadalajara, que realmente lo he admirado, lo he apreciado muchísimo, aparte de que desde hace muchos años pues he estado vinculada de alguna manera con su historia, y gracias también por el doctorado que ya tiene 33 años, y construir 33 años en el camino pues realmente es un gran desafío. Y gracias a esa confianza también que yo me convertí en una
intelectual, aunque nací intelectual, pero fue verdaderamente importante, trascendental, la aceptación de la academia a mis conocimientos, pero no solo las mías, sino la memoria colectiva que yo acarreo desde que el hecho de que yo me fui a la escuela por primera vez hasta los 14 años de edad, porque realmente en Chimel no había escuela, no habían profesores, no había escuela formal, así que yo nací en una aldea donde mi escuela, mi primer hogar fueron las nubes, las veredas, el bosque nuboso, y qué hermoso vivir al lado de y nacer adentro de un bosque nuboso. Y por eso pues yo estoy escribiendo un libro en este momento de memorias, y se imaginan el impacto del primer hogar para mí y para los demás, porque realmente desde que yo salí de Guatemala hace 44 años, la primera voz que se escuchaba era la mía, porque los indígenas no eran escuchados ni en Chiapas, ni en las fronteras, ni en el mundo. No eran escuchadas los pueblos indígenas, no habían voces que realmente se les diera un espacio, una tarima. Entonces la experiencia mía de salir de un bosque nuboso, meterme en una escuela donde las sopas de letras son extraordinariamente fuertes sobre los pueblos indígenas, era imposible comprender cuál sería lo mejor que aprender de la ciencia, de la sistematización, de la investigación sobre pueblos indígenas. ¿A qué voces había que seguir, digamos? Pero siempre tuve la fuerza de nuestro sagrado día. Yo soy una practicante cotidianamente de la fuerza del sagrado calendario maya. El día de hoy, nuestro sagrado día es 7 energías del Ajauquej. El Quej es la armonía global, representa la armonía global. El cielo está en armonía. El abuelo sol está en armonía, la abuela luna está en armonía, la tierra está en armonía. Entonces, ¿por qué nosotros, los pequeños hijos de la tierra, no tendríamos que estar en armonía? O sea, esa iluminación de nuestro sagrado día nos recuerda que nuestras articulaciones no son la articulación solamente de nuestros huesos, de nuestras arterias, de nuestro ser, sino también es la articulación de todo lo que coexiste, o sea, las vidas naturales, vegetales, las vidas minerales y las vidas humanas. Entonces, media vez que uno se ubica donde sale el sol y poder decir: buenos días, abuelo sol, aquí estoy, por favor, ilumíneme. Con unas 2, 3 palabras se ubica uno. Igual cuando entra la noche, uno dice: ¿qué hice el día de hoy? Abuela luna, perdóneme si no pude hacer lo que a mí me tocaba hacer. Entonces uno ya se ubica en un espacio, en un tiempo, en un movimiento, en el corazón de una sociedad y en el corazón de uno mismo. ¿Qué es el sentido de cada uno de nosotros? ¿Por qué existimos los humanos? ¿Qué es el sentido de nuestra familia? ¿Qué es el sentido de nuestra sociedad si no somos parte de una articulación? Entonces parece una gran filosofía,
pero realmente se puede practicar en la vida. Entonces, gracias a todo eso, mucho yo no lo hice. A mí me encaminaron mis abuelos y yo estoy convencida que mis ancestros me quieren. O sea, porque primero no me mataron. ¿Cuántas hermanas y hermanos míos fueron asesinados, fueron desaparecidos, fueron humillados, fueron aniquilados? Pero justo yo salí en el momento, yo salí unas horas antes. Parecía que yo esquivaba un poquito lo que venía, y por eso yo creo que cada persona tenemos una misión. Y si la misión que escogemos es lo que nos hace feliz, seguramente ustedes van a ser unos grandes dirigentes que les toca un verdadero papel histórico. Me refiero a la juventud. Les toca un verdadero papel histórico en la armonización de un mundo que está sin reglas. Digo, actualmente muchas de nuestras reglas institucionales se han caído. Mucho de lo que existe de felicidad, de armonía, de saludo, de identificación entre los humanos ya no existe. ¿Y qué pasa? Porque no tenemos conciencia de lo que tenemos o de lo que hacemos. Entonces, ese es otro de los temas que a mí me tocó desarrollar muy fuertemente, la conciencia propia. Es cierto que yo veo que hay muchos problemas. Así puedo decirle a los demás que resuelvan sus problemas. Pero ¿cómo voy a resolver yo mis problemas? Primero, para poder ayudar a los otros que resuelvan sus problemas. Entonces, uno tiene que combinar lo que los pueblos indígenas ya en una teoría académica lo sintetiza como el derecho colectivo y el derecho individual. No solo hay un derecho colectivo, pero tampoco solo hay un derecho individual, porque ninguno de nosotros nace como un venadito, que hoy nuestro sagrado día lo simboliza un venado. Si tenemos la oportunidad de conocer un venado, seguramente van a ver ustedes las grandes cualidades y los grandes desafíos de un venado. Primero, porque depende de sus articulaciones. No hay ningún venado que corre si está quebrado su patita o si está mal una de sus articulaciones. Pero no hay un venado que también corre sin tener en alto sus nervios. Entonces así nos enseñan nuestros abuelos: mijo, tú naciste como venado, así que cuidado con tus nervios, cuidado con tus articulaciones, cuidado dónde vas a poner el pie. ¿Qué es lo que nos enseñan primero? Realmente autoestima personal. Allí empieza la armonía. Si yo tengo una autoestima personal, seguramente sé cuáles son mis capacidades y cuáles son las cosas que no entran en mis capacidades. Y es allí donde viene entonces la humildad y el desarrollo personal junto con el desarrollo colectivo. Parece teoría, pero yo quiero, jóvenes, que cada uno de ustedes puedan revisar cuál puede ser su mejor y mayor motivación. ¿Qué me motivó a mí? A pesar del dolor, a pesar de que perdí mi mamá, mi papá, mi hogar, mi casa, mi tutela. Porque sí, yo no podía trabajar sola. Si quería seguir estudiando, tendría que trabajar. Y para trabajar, ¿qué voy a trabajar si no tengo los conocimientos? Si apenas entiendo un idioma, si apenas conozco la gente. Y más si la gente me ve desde un principio como inferior. O sea, cuando te ven pequeña, así
pobrecita, mija, me decían, porque justo caí en una ciudad mexicana donde sí se practica la desigualdad de manera cotidiana. Se practica el racismo fuerte que se siente solo con la mirada. Caí en una ciudad mexicana muy marcada el estatus social. Entonces, ¿cómo podría sobrevivir en esto? Pero es allí donde está la complementariedad. Yo cuando hablo de paz no hablo de guerra. Yo creo en la paz como educación. Si tomamos la paz como educación, si creemos en la paz como cultura, no la cultura imponente, sino la cultura que construimos juntos. Y esa cultura que construimos juntos pasa por el diálogo. Cuando hablamos de diálogo, pensamos en los grandes señores, unos generales, otros entacuchados, como se dice en mi pueblo, que tienen que poner las ideas en la mesa y van a escribir un gran acuerdo de paz, y esa es la paz. No es eso la paz. Realmente la paz es que las personas empiecen a poner una agenda común. Y en la agenda común no entra todos los míos, tampoco entran todos los tuyos. Entonces seleccionemos dos ideas que nos hace posible hacer una agenda común. Ya si encontramos dos ideas, seguramente no lo dejo dormir a la doctora Erika para que lo haga, y tampoco me deja dormir para que lo haga, ¿verdad? Entonces ahí lleva una responsabilidad mutua, y entonces empieza a caminar un equipo, una tarea de equipo. Y la tarea de equipo tiene sus grandes dificultades, pero también tiene sus grandes caminos. Y es ahí donde viene el rol de cada uno. Entonces yo no he trabajado sola. Yo he trabajado con una memoria colectiva. Yo no me cansaré de decir que los éxitos que hemos tenido en derecho internacional, por ejemplo, en derecho indígena, lo hicimos cuántas personas de todas las edades de los pueblos indígenas, samis, los pueblos indígenas aymaras, los pueblos indígenas mayas, los pueblos indígenas de muchos lugares, que fuimos juntos a las Naciones Unidas. Tal vez nos miraban que parecíamos todos hermanos juntos, pero teníamos grandes diferencias, claro que sí. Partiendo del idioma, ni entendíamos un idioma a otro. Sin embargo, ¿por qué íbamos juntos? Por una convicción mutua, por una conciencia propia, que estamos conscientes de lo que hacemos y estamos convencidos que hay una salida. Entonces, el día de hoy nos invita a ser armoniosos. La armonía empieza por uno. Yo he aportado, por ejemplo, en la tipificación del racismo y la discriminación. Yo gané un juicio en Guatemala por el tema de discriminación, y después de recursos tras recursos, ya saben los abogados que tenemos pluma para 40 recursos si queremos en un tribunal. Después de cuántos recursos, de impugnaciones, de esto, lo otro, y de poner prueba, ¿cómo vas a probar qué es el racismo? Entonces se tuvo que tipificar gracias al expediente que nos metimos de cabeza, muchos profesionales, pero yo al frente, y logramos un juicio que se castigó la discriminación y el racismo. ¿Qué es lo que castigamos? ¿La mente del racista? No. ¿Su familia porque le enseñó una educación de ese tipo? No. La actitud de la persona que cometió un delito. Entonces, si se convirtió en delito la discriminación,
es por la actitud de la persona, no por su edad, no si es más anciano, edad media, no, es la actitud. Entonces, jóvenes, si nosotros empezamos por nuestra actitud, quiere decir que hay una responsabilidad personal. Y no se le puede acreditar a mi abuela y mi abuelo, sino yo mismo lo puedo cambiar, yo mismo lo puedo ponderar. Así es como se debe usar el derecho, porque muchas veces ya cuando estamos al frente de una acusación, tratamos de extender la acusación a todos los demás. Pero resulta que la acusación es por una actitud que debemos de revisar y debemos de encontrar camino para resarcir, para recompensar, para educar a partir de nuestra experiencia. Entonces, muchas de las luchas que hemos hecho no son memorias pasadas, sino son los presentes de cada uno de nosotros. ¿Qué me pasó a mí? Primero me tocó hacer la gran tarea de la comunicación asertiva. ¿Acaso yo podía parar en un público, agarrar un micrófono y decirles hola a todo el mundo? No, y eso le pasa a la juventud. Yo sé que muchos de ustedes jóvenes todavía ni saben cómo suena su voz cuando están en una multitud de gente. Entonces, practíquenlo en la comunidad. Si ustedes tienen la oportunidad de adquirir experiencias en la comunidad, van a aprender que hay cosas que ya lo saben, pero que no son muy adecuados, aunque sea producto de un título académico. Ustedes se van a dar cuenta, ay, qué pena, pero a mí me enseñaron así, pero yo puedo mejorar. Esa actitud positiva es lo que yo quiero decirles. Primero, la paz se construye con una actitud positiva. Segundo, se construye porque yo sé lo que puedo dar y lo que no puedo dar. Hasta dónde puedo aportar y si no sé, quiero aprender. Y vienen las técnicas naturales del ser humano. Yo oigo mucho el oído, escucho mucho. Escucho las preguntas, escucho las conversaciones, escucho las ponencias, me levanto escuchando desde sobre el comportamiento de las bombas nucleares hasta la actitud de un líder que puede ser muy rubio, pero que la tierra no le pertenece, ¿verdad? Ya saben ustedes de qué me refiero. Sí. Escucho. La técnica de escuchar es muy importante. La juventud actual ya no escucha, porque escucha solamente el celular, el internet, pero no sabe escuchar la gente. Cuando ustedes empiezan a escuchar sus abuelitas, sus abuelos, escuchan su propia historia, ¡qué bendición! La historia propia nos genera identidad. Y la identidad hoy incluso es un pilar fundamental para el nacionalismo, para el patriotismo, para los conceptos de la autodeterminación. O sea, cuando se dice autodeterminación, se enojan mucho, pero en realidad la humanidad tiene su manera de autodeterminarse. Los pueblos practican la autodeterminación. Los indígenas practicamos la autodeterminación. ¿Por qué la CEPAL dice que hay cuántos cientos de miles de indígenas que por voluntad propia están aislados? No están aislados, simplemente su autodeterminación dice que esta es la tierra que me pertenece y aquí me quedo y punto. O sea, si usted quiere venir aquí, pues dialoguemos, veamos qué podemos hacer. Entonces, creo que ustedes los jóvenes tienen mucha posibilidad de desarrollar sus talentos. ¿Cuáles talentos necesitamos
en este tiempo? Liderazgo. Liderazgo. Traten de practicar su liderazgo a partir de sus conocimientos. Si tú sabes mejor hablar inglés, enseña el inglés al compañero que le cuesta un poquito más el inglés. Y si tú sabes hablar más, conocer más de un tema, inquietar al otro para ver si pueden hacer agenda común y hacer redes de compañeros. Eso quiere decir una actitud, ¿verdad? Una actitud buena. Entonces, la paz es educación, la paz es cultura, la paz es identidad, la paz son idiomas, la paz son lenguajes, la paz son iniciativas, también iniciativas viables que te da satisfacción porque lo pudiste hacer. No lo que se sueña en un... Si pasas ese tipo de calificaciones, seguramente ya con la Universidad de Guadalajara, ya con la profesión como materia, como doctorado en Derecho Internacional o doctorado en diálogo, ahora que el curso de diálogo vamos a empezar, pues ya puedes ir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Qué vas a defender allá? Vas a defender la ponderación que deben tener los intolerantes, los guerreros, los dueños de las armas, los dueños de todo eso, porque son ellos los que proponen paz basada en una guerra, no la población en general. Yo no he oído una población que diga bienvenida a la guerra y que venga aquí y estoy listo para recibir una bomba que caiga del cielo. Yo no he oído ninguna población que diga eso. Lo que sí he oído en las mesas de diálogo es cuánto das para ver cuánto es el tamaño del acuerdo que se va a firmar. Entonces, yo creo que no nos confundamos que la paz es la guerra, sino la paz es cultura, es educación, es preparación, es vocación, es nuestra misión, es nuestro ser humano. Entonces, yo les dejo la palabra a ustedes porque para mí también identificarnos con nuestra misión social, vamos a encontrar que hay injusticias, ya tenemos una agenda que hacer y si lo entendemos bien cuáles son sus causas, entonces buscamos un camino para atacar las causas de ese conflicto y entonces nos convertimos en facilitadores de diálogo. Quien facilita un diálogo ya tiene un nivel de liderazgo. Si no es un nivel de liderazgo, se va a frustrar. Y por eso es que terminamos también poniendo exigencias violentas. Y desafortunadamente tenemos que hacer reformas, ¿verdad? Yo no quiero hacer reformas, ¿por qué? Porque para mí la paz tampoco es un castigo, sino debe ser actitud y debe ser una plenitud de vida. Entonces, ¿cómo sobrevivir en una guerra así? Es difícil, es difícil. Entonces, ¿qué es lo que yo he usado? Salud espiritual, salud orgánica, salud física y salud social. Solo me junto con los que me entiendo. Si no me entiendo, los dejo para mañana. Y tal vez un día los voy a encontrar y nos encontramos. Pero si no nos entendemos, mejor trabajo con quien me entiendo. Y hay mucho con quienes me entiendo. Son miles y millones con quien me entiendo. Entonces, es muy importante la ponderación. Todo eso lo pueden ver en un curso, ¿verdad? ¿Verdad, doctora? Sí. Querida directora general Carla Planten, gracias por la invitación, no solo para estar en esta conferencia, sino en todo lo que podemos hacer juntos en favor de la nueva generación a quien le estamos depositando
una esperanza, una confianza, una credibilidad para que sean nuestro relevo generacional. O sea, no solo queremos darles plática, queremos que ustedes, cada uno de ustedes, sean el relevo generacional de lo mejor que tiene la humanidad, que se llama humanismo, lo mejor del humanismo universal. Entonces, esa es nuestra misión. Muchas gracias. Yo sé que tienen muchas preguntas, pero estoy agradecido por la invitación de la universidad, estoy agradecido por Guadalajara, estoy agradecido por la comunidad médica, que de hecho aquí, doctor Marco Covarrubia, gracias por estar aquí, mi doctor de cabecera, del que no amanece si no me dice Sakriknan en el WhatsApp. Y gracias por seguir esa ruta donde quiera que estoy. Gracias, doctor, por devolverme un poquito así de la vida. Y estoy muy contenta de estar con ustedes, los jóvenes, porque son nuestros aliados. Aliados no quiere decir lo que van a hacer, lo que yo quiero que hagan, sino los aliados hacen su propia agenda, pero con guías que ya se hizo, errores que ya se cometieron y errores que nunca se cometieron porque no se hicieron, ¿verdad? Uno cuando hace tiene que cometer error, así que cometan sus propios errores, pero por favor sean la esperanza de nuestro relevo generacional. Gracias. Muchas gracias. Voy a tener que resumir las preguntas. Vean nada más la cantidad de preguntas que le han llegado a mi querida doctora. Hicimos un ejercicio en toda la red universitaria, como bien lo mencionó nuestra rectora. En este momento están conectados más de 98 planteles y centros universitarios para escuchar la doctora. Y ellos hicieron un ejercicio de grabar sus preguntas. Hicimos pues una selección de varias de ellas. Entonces, si le parece, primero veamos un bloque de preguntas en video. Son 3 preguntas que podemos entrar en una respuesta. Y después intento hacer una selección de todo esto que hay aquí. Para las preguntas no se preocupen, porque yo los voy a llevar. Exacto. Cuando tengo insomnio me pongo a ver. ¿Qué están preguntando esos jóvenes? Y me motivo muchísimo con sus preguntas. No es la primera vez que lo hago, sino por eso ya me puse de acuerdo con nuestra querida rectora general, que me llevaré las preguntas y veremos cómo hacemos para darles tarea. Porque a partir de estas preguntas yo quiero preguntarles a ustedes. O sea, ahorita les doy permiso que me pregunten a mí, pero la próxima vez soy yo la que voy a preguntar, ¿verdad? Excelente. Gracias. Vamos con el video de las primeras preguntas que vamos a ver en pantalla. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro, estudio en el Centro Universitario de Tonalá y quería hacerle una pregunta a Rigoberta Menchú sobre cuál es el mayor desafío para nuestra generación al construir una sociedad plural. Hola, mi nombre es Clarisa, de la licenciatura de Enfermería en el Centro Universitario de Chapala, y quiero preguntarle a Rigoberta Menchú, después de todo lo vivido y aprendido, ¿qué significa hoy para usted vivir con dignidad y cómo puede la juventud convertir ese concepto en una guía de vida? En Minerva de la Cruz, en la Escuela de Educación Media Superior Huirrárica. Y mi pregunta es, como jóvenes indígenas, a veces sentimos que el futuro se piensa sin nosotros. ¿Qué papel cree que tiene la juventud indígena en la construcción del futuro? Bueno, primero no hay un solo desafío para la juventud.
según las experiencias que yo tengo con trabajar con jóvenes, en cada rincón del planeta los jóvenes tienen muchas iniciativas que ha roto un conjunto de esquemas, especialmente los esquemas de la inclusión. Yo veo que entre las diferencias que hay sociales, muchos jóvenes aceleraron el rompimiento de la unilateralidad. Y eso quiere decir que realmente es una construcción de convivencia pacífica, digamos. Entonces, todos los conceptos de la diversidad étnica, diversidad cultural, diversidad intercultural, educación intercultural, multicultural, que se lanzaron en los años 80 para acá, mucho lo está haciendo realidad la juventud. O sea, la juventud no tiene el prejuicio, este es más moreno que yo y mejor me voy allá, ya no lo hablo. O los bullying de la escuela ha roto un poquito, no todo. Pero lo bueno sería que ustedes, los jóvenes, enfaticen su trabajo en ese sentido, la inclusión, y no la inclusión teórica, sino la inclusión práctica. Si quieren hacer su fiesta, no se les olvide que hay jóvenes indígenas, hay niños indígenas, que hay migrantes, que hay de otro lado, que hay de diversidad étnica, intercultural, multicultural. Ahí se empieza por la práctica cotidiana. Segundo, no aprendan todo. Bueno, perdón, estoy en una universidad. No aprendan todo, para que sea menos el trabajo que tienen que hacer por desaprender lo aprendido, ¿verdad? Para desaprender es muy duro, porque uno mismo tiene que retroceder a sí mismo. Entonces, desaprender lo aprendido para volver a aprender. Esta es una técnica muy buena. Yo desaprendo todo y aprendo a aprender. O sea, otra vez inicio el aprendizaje. Eso quiere decir que si estuviera hablando en derecho, estaría diciendo, muchos dirían, ¿por qué usted está diciendo eso? Porque está rompiendo la doctrina jurídica. No, simplemente porque el derecho está la doctrina jurídica, pero está el derecho inherente a la persona humana, está el derecho positivo. Y el derecho positivo es lo que aplican los pueblos indígenas. Si hay aquí un daño a la comunidad, incluye la comadrona, las comadronas, las autoridades políticas, los guías espirituales y todas las autoridades de la comunidad se juntan y son parte de buscar la salida para resarcir los daños causados y la persona reconozca que cometió un delito y que sepa pedir perdón a la gente a quien ofendió y porque ofendió la comunidad al mismo tiempo. ¿Se imaginan que si viniera el presidente Trump a pedir perdón a los mexicanos? Sería muy bueno, porque entonces tendría que juntar a todas sus autoridades y decir, ¿será que ofendí? ¿Verdad? Entonces el derecho positivo existe. Es lo que usa la gente más todos los días, y no solo indígenas. Entonces ustedes tienen que tener un poco más de apertura y eso se llama investigación extraordinaria. O sea, sí tiene viabilidad en la academia. Ustedes deben hacer sus investigaciones extraordinarias. Nunca acusen a algo solo porque lo hizo el vecino. Nada. Sino ustedes comprueben por sí mismos cuál es la razón, cómo está la situación. Allí comienza su rol de mediación de conflictos.
Si usted no está informado, si usted no está convencido, si usted no tiene la verdad legítima, la verdad, pero la verdad legítima es lo que usted mismo ha hecho el esfuerzo por saber. Entonces aquí está juntando dos cosas, sabiduría y conocimiento. Sabiduría se hace en la práctica, conocimiento se lee en toda la sistematización global que ha hecho nuestra humanidad. Entonces, ustedes son universitarios y estoy hablando como universitaria. Ustedes tienen las herramientas para investigar al mismo tiempo. Desafíos de la juventud, participación. No esperen que les inviten con una invitación extraordinaria para que participen. No, vengan, participen, busquen, pidan, preguntan. Cuando la juventud dice, yo quiero, y lo ves en la puerta, no le vas a decir que no, ¿verdad? Entonces le vas a decir, ¿y usted qué sabe hacer? ¿Verdad? ¿Qué quiere hacer? Entonces ya depende de uno buscar la mejor manera de participación. O sea, participen en las cosas que genera vida, que construye valores, que construye principios. Por ejemplo, el respeto. Jóvenes, si cada uno de nosotros tenemos el código de respeto, vamos a aprender más. Porque yo soy respetuoso quiere decir también una dosis de humildad. Si ustedes tienen en su mente la reciprocidad, no les van a decir que lo que está haciendo es exceso de individualismo. Usted ya por sí mismo va a decir, ayúdeme, yo te ayudo, ¿verdad? No decir, ayúdeme y yo te pago. No, ayúdeme y yo te ayudo. Entonces se complementa. Son códigos de vida que lo ha llevado la humanidad en éxito. O sea, por lo menos la mayoría de la gente, migrantes, pueblos indígenas, mujeres, víctimas de conflictos. O sea, hay muchos desafíos, depende de la conciencia que usted puede tomar de los casos, involúcrese, especialícese y entonces va a ser una luz para otros, seguro. Lo otro es que tenemos que hacer para construir dignidad y igualdad, empezando por nosotros mismos. Si usted recibe una ofensa, no lo guarde en su corazón, porque esa ofensa le molestará para toda la vida, porque tenemos un código los humanos sagrado, 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 y lo tenemos todos los humanos, es nuestro sentir, el sentir que lo llamamos sentimiento. Cuando se ofende un sentimiento, no pasa. Siempre uno se recuerda, aunque uno apenas recuerda cómo se miraba la persona que le ofendió su sentir, pero uno se acuerda. Entonces, si es un delito, denúncielo, use las instituciones que existen. Si no hay institución, crea uno. Entonces, si usted tiene una institución que recibe y que ayuda a que esa injusticia no se siga expandiendo como cultura de violencia, luchemos contra la cultura de violencia. A veces hablamos de cultura de violencia y no sabemos qué es eso. No, es que la cultura de violencia se convierte la violencia como una vida cotidiana, como una práctica, como algo legal, como algo normal, y no es normal. O sea, el odio y la agresión y cualquier tipo de violencia se debe frenar y se debe tipificar. Si usted busca el derecho, por favor, busca los casos paradigmáticos para que sienta precedente, ¿verdad? Y solo siente precedente si está bien fundamentado en verdad y en derecho. Entonces, creo que es muy importante que ustedes busquen su vocación y hay muchos desafíos, faltan ganas. La juventud tiene que tener mucha creatividad.
La otra parte es que por qué se delinean políticas para los pueblos indígenas y sin los indígenas. Esto es la historia que yo conocí desde mi tierra y es la historia que me ha tocado conocer en los últimos 40 años, 45 años de activismo social, donde si se habla de política pública para pueblos indígenas, muchas veces los indígenas no están allí. Y no están allí, ¿por qué? Porque se considera que ellos son del otro tipo de sociedad, que no entienden esta sociedad y entonces no sabrán manejar esta otra sociedad. Pues es una herencia colonial, desafortunadamente es un colonialismo mental, institucional, contemporáneo y seguirá siendo contemporáneo hasta que no se cambian las reglas. ¿Cómo cambiar las reglas? Yo pienso que hay que ahorita ir a la juventud indígena y la niñez indígena para motivarlos que vengan, que pongan sus talentos, que aprendan, que crucen dos mundos que no son amigables hasta la fecha, pero ya hay rutas amigables. Entonces, ¿cómo podemos usar las rutas amigables para que se pueda ir marcando esa pauta? Tenemos un diplomado para mujeres indígenas para que las mujeres indígenas lideresas que ya tengan una licenciatura, ya son doctoras en medicina, que ya tienen una licenciatura de una universidad. Esto se está dando en México, Guatemala, Perú, Bolivia. Esto lo inicia la fundación y gracias a la ayuda de la Universidad de San Carlos con el crédito académico y que próximamente iniciamos la segunda corte con la ayuda de la Universidad, la UNAM, para el valor académico de nuestro diplomado a las mujeres indígenas lideresas. Pues si alguno de Guadalajara quieren en la segunda corte incorporarse en el diplomado, o también podemos aliarnos con la universidad aquí para que el diplomado sea es convocatoria abierta en todo el territorio nacional en lo que corresponde a México y en cada uno de esos países. Ahí estamos hablando un poco del tema de cómo el liderazgo tiene que ser reconocido y tiene que ser enaltecido para que las compañeras con mucha preparación académica encuentren trabajo en la empresa privada o en las actividades públicas. O sea, es cierto, hay que atacar ese punto, pero nadie lo puede hacer si no iniciamos por lo que ya tenemos, ¿verdad? Yo diría eso. Muy bien. Difícil responder sus preguntas. Sí. Ha sido difícil hacer una selección porque son cientos de preguntas. No se preocupe, sí. Pero pensando en que, como nos ha dicho, doctora, las juventudes tendrían que convertirse en tejedoras de memoria colectiva, como usted es tejedora de la paz y lo ha hecho toda su vida, colocando en el centro la diferencia, la pluralidad y disposición de desaprender para aprender desde la diferencia. Quisiera retomar un poco algunas preguntas en función de una categoría que hice, y hay preguntas de Yolette Picasso, de Cutonalá, de Pablo Fernando de Cualtos y de Cristina Castellano, que también es profesora, que se centran en esto. ¿Cómo resignificar la palabra? ¿Cómo resignificar la resistencia? Y cómo en esas resignificaciones se construye la memoria colectiva y se vuelve armonía. Hoy nos habló de la armonía. Esa sería una parte. Y la segunda, los jóvenes preguntan de manera consistente
ante un mundo que está vertebrado por problemas de depresión, ansiedad, supraconectividad muy probablemente. Hay una palabra muy presente en la mayoría de las preguntas. ¿Qué es la esperanza y qué les debe dar a los jóvenes esperanza? Bueno, yo creo que nosotros vivimos gracias a la propia historia de la humanidad. Yo cada vez que me tocó ser joven y tratar de entender el mundo, me impactó mucho el efecto de la Segunda Guerra Mundial en la conciencia universal. Impresionante, porque eso de que se llega a construir tanto para aniquilar la propia humanidad. Entonces, aprendí mucho de la historia. Y yo creo que ustedes los jóvenes tienen que tener memoria histórica. Si no tienen memoria histórica, piensan que van a hacer mejor el mundo. Y a lo mejor lo que estamos haciendo es destruir lo que hemos construido como humanidad a lo largo de nuestra existencia. Entonces, para aprender a ver la historia, aprender también por nosotros mismos. Yo siempre pongo ejemplo de uno mismo porque está en mis manos hacerlo. Si lo que no está en mis manos hacerlo, pues deseo que se haga. Pero ese deseo muchas veces no se hace. Se convierte en una utopía y la utopía es buena, pero con medida, porque si no uno está flotando en la nube y no sabe hacer nada cuando le toca un problema concreto. Entonces, acuérdense que toda la humanidad tiene linaje. Yo cada vez que hago así es para rendir homenaje a mi linaje mamá, mi linaje paterno. Es decir, gracias mamá, gracias. Mire, esta humanidad se recuerda que es humanidad. O sea, es entender que tenemos linaje, hemos tenido grandes abuelas, abuelos, enseñanzas, construcción. Si no, no habría tanto avance. Incluso lamento mucho que una buena parte de la humanidad cree que la inteligencia artificial es extraterrestre, es saber dónde vino. No, es la ciencia humana la que ha llegado a construir todo eso. Entonces, ¿por qué no es una herramienta universal a favor de la humanidad? ¿Por qué en contra? Entonces, esa memoria histórica se va construyendo a partir de experiencias, a partir de cursos, si ustedes quieren buscar cursos, a partir de conocimientos de grandes pensadores que nos han dejado marcado el camino. Y por eso pues aprecio la lectura y rindo homenaje a Guadalajara, no solo la universidad, sino también la Feria Internacional de Libros. ¿Se imaginan ustedes cuánto mundo se concentra en Guadalajara? Y ustedes principalmente estamos hablando en la cuna de esa interactuación internacional, pero también la memoria escrita, la memoria sintetizada, aquí desde Guadalajara, ¿verdad? Entonces yo creo que ustedes tienen mucha forma de encontrar la memoria histórica, pero también la memoria histórica no solo es bonita, implica desapariciones forzadas, implica desaparecidos. ¿Qué nos tocó a nosotros hacer en nuestra juventud? Inspirados por la indignación que nos creó la Segunda Guerra Mundial, porque yo sí me metí en eso y no podría creer que cómo la humanidad permitió la humillación global de la humanidad misma. Entonces apoyé las madres de Plaza de Mayo, apoyé las abuelas, apoyé las madres del Salvador, creamos las viudas de Guatemala, la organización de las viudas de Guatemala, creamos toda una línea
de tipificación de la desaparición forzada como delito de lesa humanidad. No se creó en aquellos años, se creó en los últimos años, que son los 80 para acá. Igual la tortura, igual son muchos delitos que ofenden la conciencia humana. Si ustedes conocen eso como ofensa a la conciencia humana, no van a permitir que pase en su territorio. Por lo menos ustedes se van a indignar. O sea, hay que tener causas, luchas. Pero yo sí no estoy de acuerdo que seamos solamente quejosos, o sea, la revictimización de las víctimas es muy doloroso. Yo lo he vivido. En mi país me decía Rigoberta, es que es muy rencorosa, ¿por qué no deja de hablar de su madre? Pero si mi madre está desaparecida, no está muerta, no le puedo ir a dejar unas flores en la tumba en Día de los Difuntos. ¿Dónde está ella? ¿Cómo voy a dejar de hablar de mi madre si ella es parte viva de mí? O que el hermano que fue torturado, o que todo eso. Entonces, no hay que hacer eso. Olvidar es volver a pasar. Entonces, la memoria histórica también quiere una resiliencia en el tiempo. Pero no quiere decir que seamos solo contestatarios, sino tratemos de delinear, pues si el camino se desvió, hay que volver a encontrarlo. Pues yo pienso que sí son tareas que tal vez queda muy grande para ustedes ahora, pero mañana ustedes van a ser senadores, van a ser empresarios, van a ser científicos en la medicina, en cualquier tema. Mañana van a ser cancilleres, van a ser miembros y tomadores de decisiones en otras latitudes del mundo, porque este mundo es nuestro mundo. Entonces, prepárense para eso. No ganen un puesto solo porque son muy grandes intelectuales. Ganen un puesto porque son grandes humanos, pero también sabios, pero también son grandes intelectuales porque han hecho posible que el pensamiento humano sea un pensamiento innovador, revolucionario, digamos que esa palabra que no se usa, es prohibido, pero que renueve, que reconstruya, que rearticula el futuro. Entonces, hablando del futuro, jóvenes futuros, para mí no son futuros. Ustedes son jóvenes de ahora y lo van a cargar en sus espaldas todo su ciclo de vida. No van a decir yo voy a ser del futuro. No, los jóvenes del futuro no han nacido. Entonces los que ya nacimos ya no somos jóvenes del futuro, somos jóvenes de ahora. Por lo que significa que debe pronunciarnos y preocuparnos por nuestro presente. Vivan el presente con mucho amor, con mucho cariño, con mucha participación, con mucha creatividad. Aprovechen ese cerebro que les mueve tanto. Aprovechen, sean poetas, aunque su carrera no sea la poesía. Sean músicos, aunque la música no sea su carrera. O sea, por eso es que la cultura no solo es algo que uno cree, sino es algo que uno construye. Y esa es la invitación que queremos hacer. Ahora, ya cuando ustedes tienen todo eso y van a ser facilitadores de diálogo, a lo mejor vamos juntos a ir allá donde están las armas que dicen que no están funcionando, podemos ir a ver y sentiremos la indignación de cuánto costó construir un misil. ¿Para qué? Para matar un gran pedazo de la humanidad, no para darle vida a la humanidad. Entonces, yo creo que ustedes no piensen que solo viene el conocimiento solo, sino caminen por ello. Muy bien. Doctora, nos quedan pocos minutos, pero para compartir el último bloque de preguntas de nuestros jóvenes en la red,
los pasamos el siguiente bloque, son 3 preguntas también, y acotamos nuestra respuesta. Adelante, por favor. Hola, soy Ceci del Centro Universitario del Sur de la carrera de abogado y le quiero preguntar a Rigoberta Menchú, ¿cómo ha evolucionado su concepto de paz desde sus primeras luchas por los derechos indígenas hasta su trabajo actual? ¿Y qué aprendizajes de esos años considera fundamentales para construir una cultura de paz sostenible? Shuban Añamniti Estrella Belén Soto Aguilar, Hirodamin, Banger Hakim Korean, Yanchun Mamto Shiñapayamniti, Centro Universitario del Norte. La pregunta que le quiero hacer a Rigoberta Menchú es, ¿qué enseñanzas de los pueblos originarios pueden orientar a las universidades para la construcción de una paz basada en el diálogo, el respeto y la comunidad? Hola, soy Nayeli Esmeralda Toledo López, estudiante del Centro Universitario de Tlaquepaque, y le quiero preguntar a Rigoberta Menchú lo siguiente. Frente a la ola de desapariciones forzadas y la normalización de violencia en Jalisco, ¿cómo pueden las comunidades transformar el dolor y la indignación en una fuerza colectiva que impulse verdad, justicia y memoria sin caer en el miedo o la resignación? Querida doctora. Yo creo que igual que la academia, si hoy soy profesora, mañana me jubilo y me voy a la casa y empiezo mi desapego. Lo que enseña a los pueblos indígenas en la vida de un liderazgo es que el liderazgo es un servicio social, no es un servicio para uno. Entonces, si yo tengo muy claro que mi rol es un servicio social, me siento muy contenta porque yo he cumplido lo que a mí me toca hacer. O sea, yo diría, ¿y le gustaría volver a empezar? No podría volver a empezar, porque ya empecé donde empecé, hice una vereda por el mundo, pasé por esa vereda, no volveré a pasar de nuevo allí tal vez, o sí, pero simplemente es una misión. Cuando uno entiende su misión social, no espera nada a cambio. Y tampoco juzga con quienes trabajó. Yo he trabajado con profesionales de la América Latina, he trabajado con guatemaltecos ilustres, extraordinarios, he trabajado en una visión interdisciplinario, multidisciplinario, he trabajado con una visión multiétnico, multilingüe, intercultural, intergeneracional, porque me tocó ver niñitos que tenían 5 años y ahora que los encuentro, como el caso de nuestro subsecretario de Relaciones Exteriores para el norte, que está tocando los temas más extraordinarios de México y Estados Unidos, pues lo conocí en Chiapas en brazos de sus padres, me lo enseñaron y ese gran cariño que le enseñaron a sus padres, pues lo mantiene él a mi persona, un joven que está tomando decisiones. Yo no me considero su maestra, mucho menos, pero sí lo vi de pequeñito, ¿verdad? Y estoy segura que muchos de ustedes pues nacieron después de que me dieron a mí el premio Nobel. Si revisaran lo que he hecho desde que ustedes nacieron, seguramente se impactan o tal vez no, ¿verdad? Pero yo no espero que esto sea realmente un prototipo, digamos. Lo que sí yo sé es que el liderazgo no se herede. Nunca puede heredar uno un liderazgo. Yo quiero aquí que salga una Rigoberta y que haga lo que yo mismo hice. Eso no se puede hacer. Cada ser humano tiene un liderazgo, tiene personalidades, tiene cualidades, tiene prodigiosidad. Entonces, hagan lo que a ustedes les toca.
Así que yo no puedo evaluar qué hice y qué no hice, y qué bueno y qué no bueno, ¿verdad? Lo único es que si alguien ofendía en camino, porque era muy radical, al principio yo era muy radical. No, hombre, yo no quería entrar en un museo porque sentía que me miraban los objetos que estaban allí, a lo mejor no eran para mí, o sea, porque yo vengo de un pueblo vivo, un pueblo que respira, un pueblo que piensa, que lucha, que esto, más si eran museos que tuviera que ver con pueblos indígenas, ¿verdad? Eso ya se me pasó, a mí me encantaría hacer un museo virtual de todo lo que construyen los pueblos indígenas, del arte contemporáneo, de las bellas artes de pueblos indígenas. Hagamos un museo virtual para que el mundo lo vea desde Asia, África, desde cualquier lado del planeta, y donde los pueblos latinoamericanos y caribeños se sientan orgullosos de esas tierras, ¿no? Porque yo me sentí orgullosa cuando estuve con ellos. Entonces, yo pienso que eso es mi noción. La otra es, creo que me preguntaron sobre… Sí, sobre las desapariciones y la crisis de violencia que vivimos. La particularmente en violencia Jalisco. es violencia. Ninguna guerra es justa, en primer lugar. Y cuando hay una guerra, quienes pagan primero son los niños, son los jóvenes, son las madres embarazadas. En una guerra no he visto los hombres y mujeres valientes pagando por su guerra. Yo he visto pagando la gente, la población civil, la población que vive allí. El pánico no nace para quienes hacen la guerra. El pánico nace por la gente que recibió una noticia que le quitó la tranquilidad y que le quitó la armonía. Entonces, eso es en primer lugar. Y uno de los costos más altos de las guerras es la desaparición forzada. Esa desaparición es brutal, porque una cosa es que tú vistes que tu abuelo falleció, lo llevaste al cementerio, le rendiste el cortejo necesario que hacen los humanos para con sus difuntos. Pero otra cosa es que, ¿dónde está? O sea, y sos una hija y un hijo, es inmensamente increíble el daño que hace a toda tu vida. Entonces yo lo que recomiendo a ustedes los jóvenes es que rindan homenaje a las personas producto de una violencia, dignifíquenlo, hagan su librito. Ustedes que son escritores y que les facilitan las letras, yo haría una memoria de la persona que conocí en mi aldea que perdió la vida. Si se llamó Catarina, si se llamó, le haría un historial, ¿verdad? Aquí fue desaparecida una persona tanto para que esta comunidad no lo olvide nunca. No es que no lo olvide la violencia, sino que no lo olvide que esa persona fue miembro de su ser integral, de su comunidad y de su familia. Y a la vez enseña a que no vuelva a repetirse. Si es una universidad, por ejemplo, nosotros en Guatemala hemos luchado también por dar una beca a una comunidad. Ahorita estamos trabajando con nuestra querida ministra de Educación para que podamos hacer becas en nombre y memoria de personas que fueron arrebatados por el conflicto armado en la zona donde quedó sus nietos, sus hijos, su comunidad, para que lo recuerden mediante una beca escolar, para que ellos también mediante el estudio tengan ese gancho con el pasado. Entonces, yo creo que hay muchas iniciativas y finalmente, pues dignificar la justicia. Yo sí creo que se merece un resarcimiento justo y digno. No decir perdón por los muertos, no. Un resarcimiento digno y justo. Eso quiere decir
realmente apoyar la lucha de los familiares de los desaparecidos. O sea, no es malo de apoyar esa lucha. Lo que es malo es pintar paredes y dañar esculturas de la ciudad, y es por la causa de los otros. Ese tipo de lucha no lo comparto. O sea por derecho de mujer, derecho de jóvenes, derecho de desaparecidos, derechos de nuestro ser dignidad mexicana, pues no lo comparto, porque yo creo que si queremos luchar contra la violencia, no somos parte de constructores de violencia. O sea, la lucha sin violencia es lo que yo apoyo. No quiere decir que no tengo valor para estar al frente de un trabajo, yo lo he hecho, pero no necesariamente arrebatar contra los ciudadanos de mi pueblo. Entonces yo creo que pues ustedes los jóvenes, si hacen la manifestación, por favor, no lo hagan como muchas veces lo he visto. Dejan un gran recuerdo de destrucción y que pierden ustedes credibilidad en sus demandas y en su lucha legítima. Entonces, no sé, ¿qué más puedo decirles? Ustedes conocen su territorio, no tengan miedo a aprender un idioma indígena. Cuando ustedes aprendan un idioma indígena se dan cuenta que les cambia muchísimo la perspectiva, hasta de las ofensas. Les van a ver si ya ustedes creen que les van a decir, usted parece cara de rana. Y uno dice, jaja, hasta se ríe uno, pero quizá en el idioma es algo de insulto, ¿no? Entonces uno se compara con la naturaleza. O sea, todas las ofensas que nosotros hacemos, pues nos comparamos con la naturaleza porque sabemos que tenemos otro yo allí en la madre tierra. O sea, entonces es una civilización distinta, pero aprendemos si nos abrimos a aprender. Entonces, muchas gracias y todas las preguntas que están aquí, les dejo 2 tareas. Son muchas. Uno, para que lo profundicen, y la próxima vez les hago preguntas de eso, para ver si ustedes ya encontraron la respuesta. Es posible que ustedes me van a traer unas respuestas extraordinarias. Esa es una tarea. La otra es que la próxima vez yo me quedaré preguntándoles una y otra vez, porque yo tengo muchas inquietudes sobre la juventud. Tengo mucho deseo de escuchar qué es el sentir de la juventud en este tiempo. ¿Cómo está haciendo su práctica intergeneracional? ¿Cuál es su relación? ¿Cuál es el hilo más importante de su relación intergeneracional? ¿Cómo considera a sus abuelos, sus abuelas, sus padres, y sus generaciones que le impacta su vida? También me gustaría saber cuál es la vocación más grande que les inculcó a ustedes buscar una carrera. Yo no busqué una carrera, a mí hice lo que podía hacer, pero ustedes tienen la oportunidad de elegir una carrera. ¿Por qué? Porque quieren ganar más, porque quieren saber más, porque ¿qué quieren hacer? ¿O quieren ir a vivir en otro lado del mundo? ¿O qué? ¿Por qué? El por qué es muy importante para mí. ¿Qué le hago con esto? Le cuento a otros jóvenes y a través mía, los otros jóvenes saben de lo que ustedes quieren, ¿verdad? Tal vez ayuda a otros jóvenes. Pues finalmente yo les dejo la tarea también de hacer su plan de paz. ¿Por dónde empezarían ustedes con un plan de paz? ¿Empiezan por el diálogo o empiezan por saber cuáles podrían ser los elementos más importantes para convertirse en un mediador de conflicto,
en un facilitador de diálogo, qué tipo de diálogo, o empezarían por qué tipo de crisis existen a su alrededor y cómo ustedes podrían encontrar una identificación de esas crisis, su causa, o sea, hay muchas formas de empezar, no una sola. Y pues a lo mejor junto con ustedes podemos hacer un plan de paz que la juventud protagoniza y que les llevará recuerdo para toda su vida, ¿verdad? Porque es algo sentido por ustedes. Y otros temas, por ejemplo, hay temas ahorita que oímos de la droga, de los vicios, el alcoholismo. Bueno, todo lo que ustedes pueden hacer si empiezan por sus hermanos, su familia, su comunidad, su universidad y su región, y luego por su nación, estoy segura que están preparados para ir a las cumbres que se están haciendo en el mundo donde se toman decisiones. No piensen empezar allá, sino piensen aquí. Entonces yo pienso que va a ser muy bonito que ustedes participen en algo que de verdad desean. Si son artistas, hagan murales que nos pueda simbolizar cómo es un plan de paz. Si son ilustradores, traten de hacer uno extraordinariamente humana para que podamos educarnos a través de nuestros ojos, a través de nuestro pensamiento. Y si son músicas, por favor, construyan letras que tengan sentido y que sea un embajador de conocimientos. O sea, hagan su plan de paz. Y eso es mi deseo. Nuestra querida rectora general, queridos rectores de la Universidad de Guadalajara, queridos amigos que están aquí presentes, que ya hemos conversado a lo largo del tiempo, muchas veces. Muchas gracias por esta hospitalidad. Estoy muy agradecido por la hospitalidad y agradecido por la oportunidad de estar con ustedes. Espero que nos motivemos todos para que la próxima vez tengamos algo concreto de qué hablar y de qué calificar, ¿verdad? Querida muchas doctora, gracias. Gracias. Pues muchas gracias a todos y a todas. Gracias, doctora, por todo lo que nos has compartido y por la tarea que les dejas a nuestros jóvenes. Tenemos más de 100,000 estudiantes conectados, escuchándote en este momento, 100,000 planes de paz, seguramente, que habremos de ir trabajando e hilvanando. Gracias por haber compartido con nosotros justo el día de hoy en la fuerza del Sagrado Día. Gracias por significarlo. Gracias a nuestra querida rectora por recordarnos los retos que tenemos por delante, que todos somos conejo, como se está diciendo internacionalmente ante la indignación. Y gracias a todas y a todos que están en sus centros universitarios, en sus aulas, quienes nos acompañan aquí el día de hoy. Ha sido un honor acompañarles y gracias por esta inauguración grandiosa de nuestras cátedras. Pensemos en grande. Hasta la próxima. ...44 Noticias. ¿Cuántas veces has caminado por una calle sin imaginar lo que esconde su pasado? Al construirse esta avenida se retiraron de la plancha del Zócalo las fuentes y jardineras existentes. Pensado desde siempre como un barrio de clase alta, la Colonia Roma fue el primer fraccionamiento habitacional de la Ciudad de México. Recorre la ciudad como nunca antes la habías visto. Calles con historia.
NCC presenta un espacio informativo que semana a semana te lleva 15 minutos de las notas más relevantes que se producen desde la NASA, las agencias espaciales de Europa y de Asia, así como los esfuerzos que se construyen en Latinoamérica por entrar a esta competencia. Los últimos avances